Se esperaba que el objeto interestelar 3I-Atlas, nuestro tercer visitante interestelar conocido, pasara silenciosamente cerca de Marte hace apenas unas semanas. Sin embargo, ocurrió lo inesperado. En tan solo 48 horas, este objeto brilló 6 veces más de lo que cualquier modelo cometario había predicho, creando una nube verde cargada de dióxido de carbono de la mitad del tamaño del Sol. Ahora, los telescopios terrestres están inoperantes mientras Atlas se dirige hacia Marte a aproximadamente 70 kilómetros por segundo, desapareciendo de nuestra vista bajo el resplandor solar. ¿Por qué este supuesto viajero extraterrestre desafía todas las reglas? ¿Revela nueva física o oculta algo mucho más enigmático? ¿Qué misterio se está desvelando cerca de Marte? ¿Podrá alguien en la Tierra descifrarlo a tiempo? Actualmente, 3I-Atlas se encuentra a unas 2 unidades astronómicas del Sol, el doble de la distancia entre la Tierra y nuestra estrella, o aproximadamente 300 millones de kilómetros. En este momento, se mueve hacia el Sol a la asombrosa velocidad de 58 kilómetros por segundo. Esta velocidad es difícil de comprender. 3I-Atlas viaja más del doble de rápido que cualquier planeta de nuestro sistema solar. Mercurio, el más veloz, orbita a aproximadamente 48 kilómetros por segundo. En comparación, 3I-Atlas recorrería la distancia de la Tierra a la Luna en 1 hora y media, mientras que los astronautas del Apolo necesitaron 3 días para el mismo viaje. A medida que se acerque al perihelio a finales de octubre, su velocidad se intensificará significativamente, alcanzando un máximo de casi 68 kilómetros por segundo, una velocidad que lo sitúa entre los objetos naturales más rápidos en los confines del sistema solar interior. La sonda solar Parker, el objeto artificial más veloz de la humanidad, alcanzará eventualmente aproximadamente 200 kilómetros por segundo, pero solo después de años de asistencia gravitacional estratégica y una planificación cuidadosa. La velocidad de 3I-Atlas se atribuye únicamente a su caída bajo la atracción gravitatoria del Sol a lo largo de una trayectoria hiperbólica. En la escala de magnitud astronómica, 3I-Atlas ha alcanzado la magnitud 12. Esta cifra, aunque técnica, tiene un significado tangible. Estrellas tan tenues como la magnitud 6 son visibles a simple vista. Cada peldaño en esta escala denota una transformación importante. Una diferencia de 5 veces en magnitud implica un cambio de aproximadamente 100 veces en brillo. La transición de magnitud 16 a 12, como se observa por 3I-Atlas, representa un aumento de alrededor de 40 veces en brillo. A pesar de esta mejora, el cometa permanece indetectable a simple vista. Se requiere un telescopio de tamaño mediano y cielos despejados y oscuros para que los astrónomos aficionados puedan echar un vistazo. Para muchos, aparece como una mancha fantasmal apenas perceptible del ruido de fondo. El brillo del cometa no se trata solo de la óptica, significa la enorme cantidad de luz solar que se dispersa por su coma en expansión. El núcleo de 3I-Atlas permanece oscurecido bajo un espeso velo de gas y polvo. Se estima que su tamaño varía entre unos compactos 0, 3 km y unos más expansivos 5, 6 km de diámetro. La coma, la vaina radiante que rodea el núcleo, se ha expandido casi a la mitad del diámetro del propio Sol. Esta expansión no es solo óptica, es un fenómeno real. 3I-Atlas es un cometa extraordinario, una vasta estructura de cientos de miles de kilómetros de ancho, compuesta principalmente de hielo y polvo vaporizado por el calor solar. Destaca entre los cometas por su notable capacidad de reflejar y dispersar la luz solar a grandes distancias del Sol. Los cálculos de su trayectoria confirman que sigue una trayectoria hiperbólica, sin conexión con el Sol, lo que lo convierte en un paso singular por nuestro sistema solar sin retorno previsto. En su punto más cercano a la Tierra, permanecerá aún 8 unidades astronómicas de distancia, lo que garantiza la ausencia de amenaza de impacto o escombros. La urgencia no reside en el peligro potencial, sino en la oportunidad de observar a un viajero interestelar mientras atraviesa nuestro sistema solar antes de desvanecerse en el brillo del Sol. Cada medición, distancia, velocidad, brillo, sitúa a 3I-Atlas mucho más allá de los objetos familiares del sistema solar, lo que dificulta las comparaciones. Con un encuentro con Marte próximo, estos hechos sientan las bases de la historia, apoyándola en datos concretos e inflexibles. Horas después de un aumento significativo de brillo, la base de datos de observación de cometas, COBS, se activó con alertas. Las mediciones iniciales, realizadas por astrónomos aficionados australianos, mostraron un aumento de 6 veces en la intensidad de la luz en tan solo 2 noches, lo que generó dudas sobre si se trató de un estallido real o de una ilusión óptica debido a la dispersión fotométrica.
El 3 de octubre, el cometa 3I-Atlas se acercó a Marte a aproximadamente 30 millones de kilómetros de distancia, una distancia significativa en términos cósmicos, pero aún fuera de cualquier zona de riesgo potencial para Marte o sus orbitadores. Con una excentricidad superior a 1, la trayectoria del cometa es predominantemente hacia afuera, lo que sugiere que no tiene límite. Este viajero interestelar estaba realizando un solo paso por nuestro sistema solar antes de desaparecer en el espacio profundo. El acercamiento más cercano a la Tierra ya había ocurrido y pasado, sin acercarse nunca a menos de 1,8 unidades astronómicas, equivalentes a más de 270 millones de kilómetros, casi el doble de la distancia al Sol. El 3I-Atlas se acerca sin escombros, amenaza de impacto ni tormenta de meteoritos. Sin embargo, los valiosos datos que podemos recopilar durante esta breve ventana de tiempo están en juego, ya que se estrecha rápidamente. La geometría de la trayectoria del cometa plantea desafíos para los astrónomos terrestres. El ángulo de elongación solar, el ángulo entre el cometa y el Sol, se estrecha progresivamente a diario. Para el 21 de octubre descenderá por debajo de un umbral crítico de 30 grados. Por debajo de este punto, incluso los telescopios más avanzados tienen dificultades para distinguir la tenue luz del cometa del brillo del cielo vespertino. Para la mayoría de los observadores, la ventana de tiempo se cierra a principios de octubre, coincidiendo con el punto de máxima aproximación del cometa a Marte. El tiempo es implacable, con el perihelio acercándose el 29 o 30 de octubre, momento en el que el 3I-Atlas se encontrará entre 1,36 y 4 unidades astronómicas del Sol. En este punto, su velocidad alcanza un pico de casi 68 km/s y se espera que su actividad sea máxima. A pesar de que su visibilidad desde la Tierra está oscurecida por la radiación solar, lo que lo hace indetectable incluso para los observatorios más grandes, el cometa 3I-Atlas está experimentando su fase de desarrollo más dramática. Este periodo, que se extiende desde principios de octubre hasta principios de noviembre, ocurre fuera del alcance de la vista humana. La evolución de este cometa se ha calculado meticulosamente mediante modelado orbital, un proceso que utiliza datos de numerosas observaciones para rastrear cada detalle intrincado de su trayectoria. La matemática es indiscutible. El cometa 3I-Atlas no reaparecerá. Su trayectoria hiperbólica garantiza que cualquier pregunta restante sobre su comportamiento durante las próximas semanas permanecerá sin respuesta para las generaciones futuras. Esta cronología requiere una acción rápida, pero no está impulsada por el peligro. Más bien, representa una valiosa oportunidad para observar un objeto interestelar mientras interactúa con nuestro Sol y planetas antes de desaparecer para siempre. Para prolongar la investigación de esa ventana, es necesario delegar la búsqueda a naves espaciales que orbitan Marte, cada una equipada con sus propias herramientas y oportunidades para recopilar datos de este breve evento. Tan pronto como 3I-Atlas se desvió de su trayectoria prevista, los planificadores de observatorios de todo el mundo comenzaron una carrera contra el tiempo y el Sol. Con la curva de luz del cometa ascendiendo rápidamente, importantes instalaciones invocaron procedimientos de emergencia de objetivo de oportunidad. El telescopio espacial Hubble, ya con exceso de reservas, logró asignar una ranura de imagen urgente, capturando imágenes ultravioleta y ópticas a medida que la coma se expandía. Cada captura del HST requería un delicado equilibrio entre el riesgo de sobreexposición y la demanda de detalle, con equipos técnicos ajustando sus configuraciones en tiempo real para adaptarse al rápido brillo del cometa. Poco después, el telescopio espacial James Webb obtuvo una ranura raramente otorgada, aprobada por el Comité para Espectroscopia de Infrarrojo Medio. El 6 de agosto, el dispositivo de especificaciones NIR del JWST se centró en una coma, revelando una proporción anormalmente alta de dióxido de carbono a agua, de aproximadamente 6, significativamente mayor de lo habitual en cometas de nuestro sistema solar. Este hallazgo anómalo se comunicó de inmediato al Centro de Planetas Menores y se intercambió de forma privada a través de canales de Slack, lo que generó numerosas solicitudes de datos espectrales ampliados. Posteriormente, el Observatorio Gemini Sur en Chile ajustó sus observaciones, capturando una serie de imágenes ópticas y de infrarrojo cercano. La versatilidad del campo y la rápida capacidad de conmutación de Gemini permitieron a los equipos rastrear los intrincados cambios en la estructura y el color de la coma, a pesar de la variación del brillo nocturno del objeto. Simultáneamente, SPHEREX, el explorador infrarrojo de cielo completo de la NASA, reajustó su patrón de escaneo para captar destellos del espectro evolutivo del cometa.
Aunque inicialmente no estaba diseñado para una respuesta rápida, la amplia cobertura de longitud de onda de SPHEREX ofreció una valiosa base para monitorear las emisiones volátiles a medida que el cometa recorría las diferentes distancias solares. Cada instalación ofrecía sus propias capacidades y limitaciones. El HST destacó en la resolución de detalles finos asociados con las características del coma, pero solo fue funcional en intervalos de tiempo específicos. El JWST demostró una sensibilidad excepcional en el espectro infrarrojo, pero se enfrentó a un escenario de programación desafiante debido a numerosos objetivos de alta prioridad que competían por la misma ventana de observación. La ventaja de Gemini a nivel del suelo se vio limitada por las condiciones climáticas y la disminución de la elongación solar del cometa. La coordinación de estos recursos requirió un grado de sincronización que se observa habitualmente en ejercicios de defensa planetaria, más que en las tareas rutinarias de observación de cometas. Los directores de los observatorios equilibraron las demandas de los equipos científicos en competencia mientras los canales de datos operaban durante toda la noche, procesando y distribuyendo imágenes sin procesar. Las discusiones sobre las opciones de filtros y la duración de la exposición dominaron los foros en línea, ya que cada observación era crucial. El inminente apagón aumentó la sensación de urgencia. Una vez que el cometa entrara en el resplandor solar, los telescopios terrestres quedarían ciegos durante periodos prolongados. Los conjuntos de datos restantes, que consisten en las imágenes ultravioleta del HST, los espectros de dióxido de carbono del JWST y las instantáneas en color de Gemini, constituirán el registro terrestre final. Mientras los orbitadores marcianos se preparan para tomar el relevo, la operación terrestre se transforma en una colaboración global destinada a maximizar las mediciones de un objetivo que desaparece rápidamente. Marte asume su papel como el principal observatorio del sistema solar cuando los telescopios terrestres se ven incapacitados por el Sol. De repente, los orbitadores que orbitan Marte se ven responsables del seguimiento de un cometa imprevisto. Cada nave espacial está equipada con herramientas únicas, lo que impulsa a los equipos de ingenieros y científicos a adaptarse rápidamente mediante la reprogramación de instrumentos y la negociación de tiempos de observación limitados. IRISE, el experimento científico de imágenes de alta resolución del orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA, es reconocido por su capacidad para distinguir objetos tan pequeños como un escritorio desde la órbita. La IRISE de 0,3 metros por píxel tiene el potencial de detectar el núcleo del cometa 3 y Atlas, dado el brillo y la geometría favorables del fondo. Sin embargo, capturar un cometa en movimiento que viaja a 58 km/s desde una distancia de millones de kilómetros es un desafío tanto para el hardware como para el software. Equipos de la Universidad de Arizona y el JPL realizan simulaciones, ajustan los tiempos de exposición y luchan por asegurar oportunidades de imágenes. El peligro radica no solo en no ver el cometa, sino también en sobreexponer la cámara o dañar los píxeles si el Sol se vuelve visible. Mars Express, en órbita desde 2003, alberga la cámara estéreo de alta resolución, HRSC. La HRSC es excepcional en imágenes de campo amplio y multiángulo, lo que la hace ideal para capturar la coma y la cola completas de un cometa. Sus filtros de color permiten distinguir el polvo del gas, mientras que los pares estéreo pueden revelar intrincadas estructuras tridimensionales en la nube en expansión. El equipo de operaciones del HRSC en Alemania colabora con astrónomos terrestres para programar exposiciones cuando el cometa 3 y Atlas se encuentra más cerca del plano orbital de Marte. Para ello se utiliza el orbitador de gases Traza, TGO de ExoMars equipado con CASESIS, un sistema de imágenes de superficie en color y estéreo, y NOMAD, un conjunto de espectrómetros para detectar gases atmosféricos tenues. CASIS, diseñado para la geología marciana, puede reutilizarse para obtener imágenes de la coma del cometa en diversas bandas de color. Esta rápida capacidad de obtención de imágenes permite el seguimiento del brillo y los cambios estructurales durante un solo sobrevuelo. NOMAD está optimizado para detectar gases traza como CO2, H2 y compuestos orgánicos raros. El equipo busca validar los niveles elevados de CO2 inicialmente indicados por el JWST y buscar firmas químicas ocultas en cometas del sistema solar utilizando NOMAD. La misión MAVEN de la NASA aporta una perspectiva diferente, sus capacidades de obtención de imágenes.
El espectrógrafo ultravioleta se centra en las emisiones de oxígeno atómico y carbono, mientras que los instrumentos de plasma analizan la interacción del viento solar con el flujo de salida del cometa en MAVEN. Los datos recopilados podrían revelar si el brillo verde de la coma se debe al oxígeno atómico o a fenómenos inusuales. Su órbita, diseñada para explorar la atmósfera superior de Marte, la posiciona ventajosamente para observar el cometa desde diversos ángulos. Los centros de control de misión de EU y Europa mantienen conversaciones urgentes sobre la posible desviación de instrumentos de la ciencia marciana habitual debido a la aproximación del cometa. Cada oportunidad de observación implica un compromiso entre ingenieros, investigadores principales y gerentes de proyecto. Se han implementado estrictas medidas de seguridad. Las cámaras deben evitar la exposición directa a la luz solar, los espectrómetros requieren una calibración cuidadosa y los modelos de riesgo de polvo deben verificarse. Ocasionalmente, se cargan actualizaciones de software en el último momento para activar nuevos modos de seguimiento o anular las restricciones de seguridad predeterminadas. Un orbitador por sí solo no puede abarcar toda la narrativa de 3I/Atlas. Este conjunto global funciona como un observatorio sintetizado que vincula imágenes, espectroscopía y evaluaciones de plasma a través de órbitas y zonas horarias. El ingenio no se limita al hardware, sino que reside en la rápida colaboración de equipos que no conocían previamente este cometa. Con la disminución de la visión terrestre, la tarea de descifrar a un huésped interestelar recae ahora en estos ojos robóticos en Marte, cada uno listo para recopilar datos que podrían revolucionar nuestra comprensión de la química de los cometas y los objetos extrasolares. El tono de la coma de un cometa actúa como un identificador químico, moldeado por la luz solar y los hielos volátiles que se evaporan de su núcleo. En septiembre, 3I/Atlas asombró a los astrónomos al observar cómo su coma pasaba de un rojo tenue a un verde vibrante, un cambio que indicaba que se estaba produciendo un evento inusual en su capa en expansión. El tamaño de la coma era difícil de comprender, ya que abarcaba casi la mitad del diámetro del Sol y sus más de 600,000 kilómetros de ancho. El verdadero resplandor verde no se debía a una ilusión óptica ni a un truco de exposición. Era tangible y requería una explicación. Normalmente, los cometas verdes obtienen su color del carbono diatómico, C2, que emite en las bandas de cisne alrededor de los 510 nanómetros cuando recibe la luz solar. Sin embargo, tras el análisis de los datos de Gemini, VLT y JWST, faltaban las líneas de emisión de C2 previstas. No había bandas de cisne ni rastro de la firma común del carbono, ni siquiera al amplificarse el brillo de la coma. En cambio, los espectros sugerían una causa diferente. Los hallazgos de agosto del JWST revelaron una relación CO2 a H2 o de aproximadamente 7,6, un valor excepcionalmente alto, muy superior al de la mayoría de los cometas del sistema solar, donde el agua suele predominar. Esta revelación condujo a un renovado enfoque en el oxígeno atómico, en particular en la emisión prohibida de OI a 5.577 angstroms. Esta línea verde surge cuando la luz solar y los electrones energéticos desintegran las moléculas de CO2 y H2O, liberando átomos de oxígeno que emiten fotones verdes a medida que se desenrollan desde un estado metaestable. En la densa coma cargada de CO2 de 3I/Atlas, la radiación ultravioleta solar y los fotoelectrones actúan como catalizadores, transformando la zona en un foco de emisión de OI verde. Investigaciones de laboratorio y estudios previos sobre cometas respaldan este proceso, pero 3I/Atlas presenta condiciones sin precedentes. A pesar de estar a 2 unidades astronómicas del Sol, el entorno favorece el predominio de este mecanismo, eclipsando el continuo de luz dispersa y emitiendo el extraño tono verde que caracteriza la apariencia del cometa. Se exploraron otras posibles explicaciones. Los científicos analizaron la fluorescencia de CO2, la dispersión de polvo y los inusuales efectos del plasma, pero la ausencia de CO y un espectro de polvo inalterado los hicieron improbables. El debate se desarrolló en tiempo real, con los investigadores intercambiando espectros sin procesar y guiones de calibración, analizando minuciosamente cada nueva publicación de datos en busca de indicios de C2 u otras cadenas de carbono. Sin embargo, se acordó que el oxígeno atómico era el factor principal. El momento oportuno fue convincente. La fase verde comenzó coincidiendo con un aumento en las emisiones de CO2 y cuando el cometa cruzó el punto donde la radiación UV solar fragmentó eficazmente las moléculas dentro de la coma en expansión. La doctora Lina Sato, espectroscopista principal del equipo del JWST, describió la tarea como la búsqueda de un objetivo dinámico y difícil de alcanzar.
Cada espectro documentó un sistema en transición, donde la química y la física convergieron a una escala sin precedentes. La ausencia de C2 no fue un error. En cambio, fue un indicio de que 3 y Atlas funcionaba bajo reglas poco comunes entre los cometas de nuestro sistema solar. El resplandor verde emergió como su sello distintivo, simbolizando la química interestelar y los hielos moldeados en la incubadora de otra estrella. El enigma persiste. A medida que la coma se transforma y los orbitadores de Marte se preparan para nuevas observaciones, la búsqueda de líneas espectrales definitivas, C2 o I o algo extraordinario, persiste. Cada lectura podría revelar si 3 y Atlas es simplemente un cometa estirado hasta sus extremos o un emisario que alberga secretos más allá de las proximidades de nuestro sistema solar. Lo que sigue son preguntas sobre el impacto de la química en la estructura de un cometa y qué pistas podría proporcionar la anticola sobre las fuerzas que configuran a este visitante extraterrestre. Se puede observar una franja orientada hacia el Sol dentro de la coma de 3 y Atlas, que se mueve en sentido opuesto a la típica representación de la cola de un cometa. En lugar de alejarse del Sol, esta anticola apunta directamente hacia él, observable tanto en imágenes del Hubble como en telescopios terrestres. La explicación común de un truco de perspectiva cuando la Tierra cruza el plano orbital de un cometa no se sostiene en este caso. La geometría está desalineada y la resistencia de la anticola durante semanas sugiere una causa más profunda. Investigadores especializados en física y dinámica del plasma han profundizado en la mecánica. 3 y Atlas se compone principalmente de dióxido de carbono, no de agua, y su desgasificación es cualquier cosa menos uniforme. La luz solar incide en el núcleo en un ángulo agudo, lo que provoca chorros de gas y polvo predominantemente desde el lado solar. Esta actividad asimétrica impulsa grandes partículas de polvo hacia afuera, pero no de manera uniforme en todas las direcciones. Los chorros más intensos se producen donde la luz solar alcanza su máxima intensidad, extendiendo una línea de nieve más cerca del Sol de lo habitual en los cometas. Las partículas expulsadas a lo largo de este eje son más grandes y lentas y soportan la presión de la radiación y el calor durante periodos prolongados. Este fenómeno da lugar a una auténtica anticola física, un arco de partículas sustanciales que puede persistir durante decenas de miles de kilómetros antes de vaporizarse. Las simulaciones sugieren que estas partículas tienen al menos 10 micras de diámetro, lo suficientemente pesadas como para soportar el viento solar y mantener su trayectoria hacia el Sol. Su longevidad depende tanto del tamaño como de la composición. Mientras que el hielo de dióxido de carbono se evapora rápidamente, las partículas que contienen sustancias más oscuras y menos volátiles pueden perdurar lo suficiente como para formar la estructura observada. La luminosidad de la anticola disminuye exponencialmente a lo largo de su eje, en consonancia con la destrucción gradual de partículas por la luz solar, no simplemente su dispersión en el espacio. Las fuerzas electromagnéticas introducen complejidad. A medida que la coma se expande, sirve como campo de pruebas para las interacciones del plasma. Las partículas de polvo cargadas interactúan con el viento solar y la propia emisión del cometa, generando estrechas corrientes y picos que pueden deformar la anticola. Sin embargo, en el caso de 3 y Atlas, la característica principal de orientación solar se ve influenciada por la supervivencia de los granos y los chorros anisotrópicos, más que por efectos inusuales del plasma. La cola de iones, moldeada por el campo magnético interplanetario, apunta en dirección contraria al Sol, como se esperaba, claramente separada de la trayectoria de la anticola. Se han sugerido orígenes no naturales, estructuras artificiales, plasma autoorganizado e incluso tecnología extraterrestre. Sin embargo, los datos no corroboran estas teorías. Cada característica se ajusta a las limitaciones de la física cometaria conocida, si bien las lleva al extremo debido a la química y la actividad únicas del cometa. El Dr. Rafael Ortiz, físico de plasma de la campaña orbital de Marte, afirma sucintamente: para demostrar lo extraordinario, primero hay que descartar lo ordinario. Hasta ahora, 3 y Atlas ha demostrado destreza mecánica en la formación de su anticola. Sin embargo, la verdadera prueba está por venir, a medida que se acerca al perihelio y los orbitadores marcianos recopilan datos. Los modelos sobre el tamaño de las partículas, la orientación del chorro y la interacción del plasma se pondrán a prueba rigurosamente. Si la anticola se debilita o se fragmenta, como se predice para los cometas impulsados por partículas de dióxido de carbono, se refuerza la hipótesis de un origen natural. Por el contrario, si persiste, podrían surgir nuevas teorías físicas. Tras el perihelio, 3 y Atlas entra en su fase más incierta.
los modelos están divididos y cada uno ofrece una perspectiva distinta sobre el futuro del cometa. Algunos proponen un oscurecimiento gradual a medida que los hielos volátiles se agotan y la coma se encoge, dejando solo una débil estela. Otros predicen un repentino aumento de brillo, provocado por bolsas ocultas de dióxido de carbono o un colapso repentino del núcleo, similar a la fragmentación de cometas bajo estrés solar. Además, la desintegración sigue siendo una posibilidad en los cálculos de cualquier dinamista. Si el núcleo presenta porosidad y fracturas acordes con su intenso comportamiento, el paso por el perihelio podría provocar su desintegración, dispersando fragmentos que aumentarían momentáneamente la curva de luz antes de desaparecer en el vacío. La doctora Mara Valenti, experta en dinámica de cometas que monitoriza este fenómeno, considera la próxima semana como una prueba para todas las hipótesis sobre los cometas interestelares. Las simulaciones de su equipo esbozan numerosas posibilidades, cada una vinculada a indicadores únicos. Una disminución gradual del brillo sugiere una desgasificación directa. Fluctuaciones repentinas, como saltos o descensos, podrían indicar fragmentación. Una coma verde persistente después del perihelio podría implicar la presencia de grandes cantidades de hielo rico en dióxido de carbono, mientras que un rápido cambio de color a rojo o azul podría revelar el agotamiento de las capas volátiles. Las implicaciones se extienden más allá del destino de un cometa singular. 3I-Atlas representa una sonda extraterrestre que alberga química y estructura formadas en una cuna cósmica distante. El comportamiento de este cometa revoluciona la ciencia cometaria, cuestionando la supervivencia del hielo durante los viajes interestelares, la interacción entre el polvo, el gas y el viento solar, y la precisión de nuestros modelos que predicen los ciclos de vida de los objetos que viajan durante millones de años entre estrellas. Cada evento, oscurecimiento, destello o fragmentación contribuye a los modelos de defensa planetaria al mejorar la forma en que monitoreamos e interpretamos los recién llegados que podrían representar un peligro en el futuro. Si bien las teorías innovadoras como las sondas artificiales o el plasma vivo siguen siendo especulativas, aún no cuentan con respaldo empírico. Sin embargo, el proceso científico requiere vigilancia. Cada peculiaridad debe investigarse comparándola con explicaciones naturales antes de considerar posibilidades extraordinarias. El sobrevuelo de Marte y la ventana del perihelio ofrecen un laboratorio único, donde las predicciones de los modelos pueden compararse con sucesos reales, poniendo a prueba los límites entre lo conocido y lo posible en tiempo real. Ya se han marcado hitos importantes en los calendarios. Los datos del orbitador marciano se revelarán a principios de octubre, acercándose al perihelio el 29 y 30 de octubre, seguidos de perspectivas terrestres en noviembre. Las próximas semanas determinarán qué teorías se mantienen firmes y cuáles requieren modificaciones. Actualmente, el enigma del cometa 3I-Atlas sigue siendo un experimento cósmico en curso, que avanza a ritmo interestelar, y cada nueva observación ofrece un posible atisbo de la física que rige los mundos extraterrestres. A pesar de los equipos de última generación, algunas entidades celestes plantean más interrogantes que soluciones.